Listo, chicos, entonces en el libro tenemos un tema ya que es como que un poquito diferente de la secuencia que estábamos siguiendo. Nos habla sobre la pobreza y la desigualdad. Las dos vienen unidas, cogiditas de la mano, porque si hay pobreza, hay desigualdad y hay desempleo. Si hay desempleo es porque existe la pobreza. Les voy a compartir ahorita las diapositivas para poder analizar, ¿no? Listo, ahí está. Bueno, la pobreza, como ustedes ven ahí en el gráfico, es una situación que la posee una persona o un grupo de personas en la que no es posible satisfacer las necesidades físicas, las necesidades psicológicas y básicas de una persona por falta de recursos económicos, o sea, de dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que no podemos? Es la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable, los servicios básicos y todo lo demás, ¿no? Como les decía, le afecta a una persona o a veces a un grupo de personas, a veces le afecta a una región, a veces a un país y en algunos lugares le afecta a un continente, como es el caso de África, ¿no? En el mundo la pobreza tiene tres causas. Vamos a pasar aquí. Quiero que observen esto, miren. Cada vez que usted vea que en su casa hay un plato de comida, que usted sí estudia, que usted sí sale, se divierte, que sí tiene ropa, que tiene un techo donde dormir, que tiene los libros para estudiar. Cada vez que usted vea eso, usted no es pobre, porque la pobreza es cuando una persona no tiene para estudiar. De hecho, ha suspendido los estudios porque tal vez sus padres no tienen trabajo. Ha dejado de comer las 3 veces al día y solamente está comiendo de pronto dos o una de las ocasiones. No sale de la casa para nada. No tiene auto. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de una pobreza. Pero hay que tomar en cuenta que existen dos tipos de pobreza. La pobreza y la pobreza extrema, que también se le llama mendicidad. En las regiones, la situación socioeconómica de cada área o región no es la misma, ¿no? Por ejemplo, pobres en América Latina, son aquellos que en realidad no tienen ya, no cuentan con recursos básicos, no cuentan con la comida ni con la educación. Pero en cambio, los pobres en las potencias o en países desarrollados son aquellos que de pronto no tienen dos carros o aquellos que no tienen una casa de campo. Ellos son considerados pobres en esos países. En los países latinoamericanos ya sabe cómo es la pobreza, igual en África y en algunos países asiáticos, ¿no? Entonces, la pobreza varía de acuerdo a las regiones. ¿Cuáles son las características de la pobreza? Falta de salud, primerito, ¿no? Porque no se tiene para hacerse atender. Falta de vivienda, muchos viven incluso arrendando. Hay una gran cantidad de personas que viven, de familias que no tienen una vivienda propia y que arriendan y que a veces no tienen ni para pagar el arriendo y los dueños de casa están a cada momento insistiendo que les paguen la vivienda. Falta de ingresos, por ende no tienen trabajo, entonces no tienen de qué. Y muchos de ellos, como de pronto no tienen trabajo, se dedican al trabajo informal, a vender en las calles, lo que sea, pero a vender. Falta de empleo, como les decía, falta de la agricultura estable en los países, falta de nutrición, por eso es que muchos niños más bien mueren de desnutrición en estos países, porque no tienen la alimentación suficiente. Falta de tecnología, no tienen medios tecnológicos, falta de educación, no van a las escuelas, de pronto se educan ellos solos en sus hogares. Y la mortalidad infantil, que es lo que más abunda debido a la desnutrición, como les decía, ¿no? Entonces vemos aquí un gráfico de lo que es la desnutrición infantil. Esto es la desnutrición, los niños que prácticamente
las madres no les dan de comer porque no tienen. Es una enfermedad que aparece como resultado del consumo insuficiente de alimentos en cantidad y calidad suficiente. Todos necesitamos al día una suficiente cantidad de proteínas, de carbohidratos, en fin, de las vitaminas que nos ayudan a estar bien. Pero a estas personas les falta eso, ¿no? De la aparición repetitiva de enfermedades infecciosas y de factores sociales que afectan al estado nutricional de la niñez. ¿Por qué más de la niñez? Porque son los niños los que más necesitan fuentes de energía y necesitan fuentes de proteínas, de carbohidratos. Son ellos porque ellos están en ese proceso de crecimiento y no se les puede dar. Eso es debido a la pobreza. Causas para que se origine la pobreza, uno de ellos son los conflictos bélicos que hay en los países, ¿no? Hay países que todavía viven enfrentados, por ejemplo, allá en Asia, siempre están enfrentados Irak, esos países de allá. Acá en América Latina, Colombia, a causa de las guerrillas. Hay muchos, ¿no? Bueno, los efectos del cambio climático es otra de las causas. Carencia de la asistencia médica adecuada en estos lugares. Falta de acceso a la educación, falta de acceso al agua potable y saneamiento, porque esto origina también enfermedades, epidemias como el cólera. La deficiencia nutricional en la alimentación. Ahora vamos a ver lo que está más o menos junto con la pobreza, que es el desempleo, ¿no? Hay personas que, bueno, el desempleo es la desocupación, es el paro, la cesantía, que hace referencia a la situación del ciudadano que carece de un empleo, que estando en plena edad para poder trabajar, no lo hace debido a diferentes factores también. Por ejemplo, hay estudiantes que han salido ya de la universidad y ya tienen su título profesional, pero sin embargo no consiguen empleo. Y no hay empleo y no hay empleo y ellos empiezan a desesperarse, a estresarse, empieza también a deprimirse porque no consiguen trabajo y ustedes saben que el trabajo es la principal fuente de ingreso para una familia o para una persona. Si no hay trabajo, no hay dinero y entonces ¿de qué se vive? Entonces, es el paro, es la situación laboral en la que se encuentra una persona que no trabaja deseando hacerlo. El desempleo surge cuando se produce un exceso de demanda de trabajo comparado con el nivel de oferta de trabajo que hay en un mercado. Hay muchas personas que sí quieren trabajar, pero que lamentablemente no hay trabajo en los países. En el país hay cuántos médicos que ya están graduados y no consiguen trabajo. Por eso es la importancia, jóvenes, ¿de qué? De que ustedes vean cuál es la profesión que quieren seguir en el futuro. Ustedes tienen que ver y estar seguros de qué profesión sí les va a servir en el futuro, ¿no? Porque a veces estamos diciendo, yo voy a seguir lo que mi papá quiera, y no es así, porque eso a usted no le va a traer luego felicidad, no va a poder trabajar como usted quiere, con los mismos ánimos. Entonces, en esto sí ya tienen que ver solamente ustedes, la profesión que a usted le guste, sea cual sea, ¿ya? No, de pronto podemos recibir consejos de los adultos, porque como les digo, hay tantas personas que no tienen, que tienen ya su título profesional, pero no tienen trabajo. Doctores a veces están trabajando de taxistas, teniendo el título, y no por eso quiero desmerecer el trabajo de un taxista, no, ni de nadie. Pero hay personas que han tenido que trabajar lo contrario a lo que ellos se han graduado, ¿no? Entonces, por eso es importante. ¿Y qué es lo que origina el desempleo? Simplemente lo que le pasó a Venezuela. Hay muchas personas que tuvieron que salir de su país porque en su país ya no hay trabajo, están muriéndose de hambre, hay pobreza. ¿Y qué han hecho? Salir a otros países para tratar de ganar dinero y poder enviar a aquellos que dejaron ahí en su país. Entonces, esa es
Es la migración que sucede cuando no hay trabajo. Consecuencias es la informalidad, o sea, el que no tiene trabajo se va a trabajar en la calle de lo que sea, porque necesita subsistir. Vendiendo lo que sea, ese es el trabajo informal, ¿no? Vende lo que sea, o incluso en las microempresas, en los emprendimientos, que hoy en día en el Internet hay tantos que en este tiempo de la pandemia han salido. Emprendimientos de todo. Ya, otra consecuencia es el hambre, menos educación y más trabajo infantil. A los pequeños les ha tocado dejar el estudio para poder apoyar a los adultos y ellos también los ven ustedes vendiendo en las calles. Como les decía la otra vez, cada vez que usted vea a un pequeño ahí en la calle vendiendo, haga de cuenta que el Ecuador es pobre porque ese niño no tiene que estar vendiendo, tiene que estar trabajando. No tiene por qué estar en la, perdón, tiene que estar estudiando, no tiene por qué estar en la calle, sin embargo salen, ¿no? Y ellos a veces son los que consiguen más dinero porque la gente siente lástima por los niños y empieza a darles. Y como les da, ellos se acostumbran y se van a acostumbrar todo el tiempo a recibir este tipo de dinero así y dejan a un lado los estudios. También hay la inseguridad, crece la brecha del género, problemas para la seguridad social, porque en las calles por lo general hay más mujeres que hombres que están trabajando, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la pobreza y el desempleo, que son dos cosas que parecen diferentes, pero a la vez la una tiene relación con la otra. Dejo de compartir y eso vamos a poner en un organizador gráfico, que vamos a hacerlo en el cuadernito, ¿no? Ojo, jóvenes, ustedes tenían un deber el día de hoy que enseñarme en el cuaderno. A lo que salgamos, a lo que termine la clase, les voy a revisar ese deber que estaba, que era pegar. Eh, hazme acuerdo, por favor, alguien, algún compañero, qué era el deber que teníamos para el día de hoy. Era Dibujar un, gráficos para el sistema financiero. ya, era del sistema financiero. Ese era lo último que hicimos, ¿verdad? ¿Eso todavía no les revisó o ya les revisé? Profe, creo que nos calificó la semana pasada. Sí, Sí, profe, ya nos vio. ya. Dicen, ya nos vio. Ya listo, entonces ese, pero bueno, ese era el último organizador. Entonces hoy vamos a hacer este organizador y espero que todos lo terminen también, porque igual vamos, les voy a revisar, ¿no? Es facilísimo, jóvenes, es facilísimo. Así es que la hojita así en esa posición, el cuaderno, y ahí vamos a hacerlo así. Le voy a bajar el tamaño. Y ahí le voy a bajar. En el uno vamos a poner pobreza. En el otro vamos a poner desempleo. A ver. Desempleo acá. Y hacia abajo vamos a hacer ya este organizador de acá abajo. Mientras usted no termine de escribir, les aconsejo que no lo cierren. Solamente ábranlo de un lado, pero no lo cierren hasta que terminemos, ¿ya? Ya, así va a ser. Y hacia abajo, como siempre, ya saben, ¿no? Dos gráficos. El uno del desempleo y el otro de la pobreza. Que esto les voy a revisar el día de mañana, me parece que tengo, o el día que tengamos. Como tengo tantos grados, no sé qué día nos toca mismo, pero usted ahí va a pegar los gráficos. No se vaya a olvidar. Ya, ahí estamos. Entonces, el organizador es así. Quiero que observen antes de subir el tamaño para poder escribir. Todos igualitos, por favor. Nadie se queda atrasado porque les voy a revisar. ¿Está entendido? Les voy a revisar a todos, si no, no puede salirse de la reunión. Así luego está el profesor de matemática ahí. Yo le he de decir, qué vergüenza, no trabajar. Y no vale. Entonces, en el primero, por favor, vamos a poner pobreza. A ver, con mayúscula le voy a poner y ya le voy a subir el tamaño. Pobreza.
Y acá desempleo. Ya, pobreza y desempleo. Le subo el tamaño. Ya. Listo, jóvenes. Aquí en esta partecita de la pobreza vamos a resumir. A ver, según ustedes, un criterio así rapidísimo, bien rápido. ¿Qué piensa usted que es la pobreza? ¿O qué fue lo principal de la pobreza que le llamó la atención? La falta de recursos. Ya, muy bien, gracias, Pablo. La falta de recursos para poder subsistir. Porque si no tenemos el recurso económico, ¿cómo vamos a subsistir si hoy en día el dinero lo es todo? Dicen que el dinero no es la felicidad, así hay un dicho que dicen el dinero no es la felicidad. Pero yo personalmente pienso que es un complemento para la felicidad. Porque si no tienes dinero, serías pobre y si eres pobre vas a deprimirte, vas a estresarte, vas a cambiar, va a cambiar tu manera de vivir. Entonces, no es que no es que el dinero no sea la felicidad, pero es un complemento para ser feliz, ¿no? Entonces vamos a poner, es una situación en la cual, es una situación, vamos a resumir acá. Ustedes empiecen desde arriba, ¿no? Es una situación en la cual una persona o grupos de personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas debido a la falta del factor económico. Y así se acuerdan cuando hablábamos de los factores de los sectores, ya. Profe, ahí no sería en vez de grupos de Ay, personas. sí, perdón. Me equivoqué. Ya. Bueno, también me olvidaba comentarles, jóvenes, de que la pobreza en algunos lugares es pasajera, se llama cíclica. Por ejemplo, cuando en algún determinado lugar ocurre un terremoto o en la costa un tsunami. Entonces, por un tiempo, hasta que este sector se recupere nuevamente económicamente, va a pasar por pobreza ese sector. Pero no quiere decir que toda la vida va a quedar siendo pobre, porque a lo mejor era un sector que sí, había personas que tenían dinero y en fin. Entonces, no todo el tiempo va a pasar. Entonces, hay tipos de pobreza, ¿no? Esa es una pobreza cíclica que solamente es por un tiempo determinado. Bueno, debido a la falta del factor económico, vamos a poner abajito, como la vivienda, educación, agua potable, electricidad, vivienda, educación, agua potable. No, vivienda, educación y para no poner todo esto, servicios básicos.
Pero hay algo importantísimo que falta ahí. ¿Qué será? Empieza con A. ¿Qué será, chicos? A ver, pensemos. Empieza con la A. Si hablamos de educación, de servicios básicos de vivienda, lo principal. Alimento. Ya, alimentación. Y hay otra más que empieza con S. ¿Qué será? Salud. Ya, muy bien, entonces. Alimentación, salud, sobre todo, porque puedes no tener nada, incluso te puedes poner la misma ropa todos los días, no hay problema. Pero si no estás sano, te vas deteriorando y eso. Profe, donde dice persona no hay una rayita. Es porque tiene que ser más junto. Ya le veo, ya. Entonces, la pobreza en el mundo tiene diversas causas también. Hay que hablar de la esclavitud también, de las invasiones. Vamos a poner algunas causas. No, verá que sí le alcanza. A ver, ¿dónde dice educación, servicios básicos? Ya, bueno, salud, coma, etcétera. Abajo. Algunas causas importantes. Sí. Bueno, algunas causas, lo vamos a resumir en lo posible. Son 2 puntos. Yo no tengo los 2 puntos, pero usted le pone ahí. Conflictos bélicos. Le vamos a poner para abajo ya. Conflictos bélicos. ¿Qué más puede ser otra de las causas? Pues puede ser Desastres naturales. ya desastres naturales, muy bien. Entonces tenemos desastres naturales. Ya. ¿Cuál puede ser otra de las causas? Conflictos bélicos, desastres naturales, ¿qué más? Algo que empieza con D y que empieza, Corrupción. perdón. No La te- corrupción. Ya, muy bien. Desempleo, entonces abajo pongamos discriminación y corrupción. Y corrupción, porque de pronto algún país sí tiene dinero, pero como siempre hay gobiernos corruptos, ellos no distribuyen el dinero de una forma equitativa o igual. Entonces, discriminación. Ya listo. Y por último vamos a poner, bueno, hay más causas, ¿no? Ya pongamos. Déjenme ver. Provocando daños, sobre todo en los niños, ¿no? Son los que más sufren. ¿Cómo se llamaba esa enfermedad que tenían ellos? Los niños. La muerte por cuando no se alimentan bien. Desnutrición. Ya. La muerte por la desnutrición infantil. Punto hasta ahí. Ahora vamos a hablar del empleo. Entonces, si ven, si les quedó ahí un pequeño espacio de pronto ahí mismo en el cuadro. En el otro vamos a hablar sobre el desempleo y usted abajito le pega los gráficos. El desempleo es la situación del ciudadano que carece de una fuente de ingreso. A ver, la situación de un ciudadano que carece de fuentes de ingreso económico para solventar sus necesidades diarias.
Sobre todo la alimentación. Porque el que no tiene desempleo, el que no tiene empleo, no está pensando en tener dinero para salir de vacaciones, para comprarse ropa, para comprarse un auto, no. Esta persona que no tiene empleo, lo único que piensa es en conseguir trabajo para poder alimentarse. Más aún si tiene familia, ¿no? Entonces, ponemos también. El desempleo conlleva, a ver, el desempleo produce cambios en tu estilo de vida. El desempleo produce cambios en tu estilo de vida. Y trae consecuencias también negativas, ¿no? Y trae consecuencias negativas como ya, a ver, ¿qué nomás trae? ¿Qué tipo de consecuencias trae el desempleo? En una persona que esté desempleada, ¿qué nomás le origina a esa persona? Primerito empieza con D, ¿qué será? Participen, jóvenes. Desempleo. Depresión. Primero, depresión. ¿Qué más le trae a una persona que no tenga empleo? Desesperación. ¿Qué más? Depresión, está Estrés. desesperado. Estrés, ya muy bien, pero bueno, ya le relacionamos con la desesperación al estrés, ¿no? Pero aparte de eso, hay muchos desempleados que como no consiguen ningún tipo de trabajo, ¿qué pasa? Que salen a las Suicidio. calles. Ya, y antes del suicidio, ¿qué más? Robar. Robos, entonces violencia. Violencia, muchos van Y la separación de familias. ya muy bien. Desintegración familiar. Y en algunas ocasiones suicidios también, ¿no? Suicidios. Todo eso le produce. Y por último ponemos aquí lo último. A ver. Muchas personas salen del país buscando mejores oportunidades. Ya, jóvenes, por favor, entonces hasta ahí. Mientras usted termine esa partecita rápidamente, le voy a tomar lista ya. Aldaz, Presente. Ayauca, Presente. Arteaga, Presente. Barragán, Presente. Bastidas, Presente. Bosques, Campo Verde, Presente. ya. Cantuña, Presente. Targua, Presente. Chasi, Presente. Cusme, Presente. Díaz, Erazo, Profe, Díaz Presente. tiene un problema con su computadora y por eso no pudo entrar. no pudo entrar él. Bueno, yo le voy a poner una falta justificada en vista que me avisaron. Falcón, Presente. Gamboa, Presente. Girón, Presente. Dicta, Presente.
Luzuriaga, Presente. Masache, Presente, profe. Masache, Mejía, Presente. Merino, Presente. Mieles, Minaya, Presente. Pérez, Piedra, Piedra Axel, Presente. Toca su lady, Presente. Heidi. Presente. Listo, chicos, voy a dejar de compartir. Por favor, tómenle Profe, una, espera un ratito, por favor. una fotito, una captura y hacemos lo siguiente. Como de aquí tenemos otra hora lueguito, ya para esa hora ya tiene que estar pintadito, ¿no? Aunque todavía no esté pegado los gráficos porque de pronto no tenga tiempo. Si ya pudo pegar los gráficos en buena hora, a la siguiente hora le califico esto. Ya, jóvenes, entonces tómenle una fotito rapidito, cuento 3, 1, 2, 3, chao, desapareció. Y nos vemos.